de lo mejor y pues vamos a continuar con la clase, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a completar el análisis de nuestra condición de equilibrio en el mercado de activos financieros, que es la UIP, la paridad no cubierta, y vamos a empezar a modelar la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos es un cuadro que nos permite interactuar entre todos los sectores, los dos sectores que hemos venido estudiando hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a iniciar recordando, ¿eh? De cuenta que estamos discutiendo, estamos sentados en una mesa y estamos platicando acerca de la UIP, nuestra paridad no cubierta. En términos coloquiales, ¿qué es la paridad no cubierta? Veámoslo con Claudia Ajanero. Claudia está por allí. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Quiero que nos hable un poquito de la paridad no cubierta. No sé si estuvo usted el último día de clases que platicamos de esa condición de equilibrio, para que usted nos comente con sus palabras qué representa. Ay, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Porque la verdad Sí, claro. ¿Qué es la paridad no cubierta de tipo de interés? ¿Qué nos indica? ¿Por qué es importante? es sobre la condición de equilibrio que vimos la clase Sí, pasada. Gaby y varios compañeros tuvieron Exactamente, que vimos la clase pasada. problemas con el internet. ¿Qué está detrás de eso? Lo que me recuerdo es que está expresado en términos porcentuales, tanto el sector externo como la volatilidad cambiaria. Es correcto. Fíjense que es una muy buena característica, ¿verdad? Vimos cómo está medida la paridad no cubierta. Muy bien, Claudia. Esa es una buena caracterización inicial. Gracias, Claudia. Le quiero preguntar ahora a Rubén. Rubén, ¿usted debería complementarnos un poquito más de la paridad no cubierta? Lo que usted recuerda. Creo que está Rubén, y hubiera encendido su micrófono. Y le quiero preguntar a... Sí, Rubén, adelante. Es correcto, muy bien, jóvenes. Eso, no se quiere agregar algo más, Rubén. Muy bien. Pues bueno, eso es un indicador que están en clases, en la grada, sí, que están recibiendo la clase. Está bien que recuerden esos elementos. Recuerden siempre de tener presente la esencia de la paridad no cubierta de tipos de interés. ¿Alguien más, jóvenes? Dejaría el espacio abierto si alguien quiere indicarnos algo más de la paridad. Entonces, lo estoy haciendo para poder introducir el tópico, ¿verdad? Para no entrar directamente. ¿Sí? ¿Alguien que nos quiera hablar de la paridad no cubierta de tipos de interés? Yo sé que todos lo saben, entonces es una pregunta demasiado fácil. Yo sé que todos lo saben, y si no responder esto, ¿para qué me van a responder cosas tan fáciles? Pues sí, lo reconozco, muchachos. A su nivel intelectual hay que preguntarles cosas más elaboradas, ¿verdad? Pero estoy pecando de preguntarles algo muy sencillo. ¿Sí? Recuerden que es una condición de equilibrio del mercado de activos. Esa condición de equilibrio se deriva a partir de dos supuestos que son relevantes en un modelo, ¿verdad? Que es que tenemos movilidad perfecta y al mismo tiempo los activos financieros, los bonos de cada país son sustitutos perfectos, ¿verdad? Dos supuestos muy fuertes, pero que nos ayudan a ejemplificar qué pasan con otras variables económicas. Quiero hacer una pregunta. Dentro de la paridad no cubierta, Rubén nos indicaba, mira, hay dos indicadores, digamos, dos componentes del rendimiento externo, ¿verdad? ¿Sí? Uno de ellos se determina dentro de esta condición de equilibrio. Entonces, quiero preguntarle a Carlos Ajanel, ¿me oye usted? ¿Qué es lo que se determina? ¿Qué variable macroeconómica se determina dentro de la UIP, de la paridad no cubierta? ¿Usted recuerda? Será no sé si era el interés futuro o era el tipo de cambio, no recuerdo. De hecho, está entre esas dos, exactamente, Carlos. Les voy a dar una pista.
una viene dada por la política monetaria, entonces la otra es la que efectivamente se determina en esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? ¿Cuál es la variable El que se tipo de determina? cambio a futuro y el tipo de cambio al día de hoy. Exactamente, muy bien, mi hermana. Y con eso ahora sí ya quiero empezar con la clase. Muy bien, va, mi hermana. Excelente, excelente. Vean acá, aquí tenemos la expresión de la paridad o cubierta de tipos de interés. Dijimos que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés de política monetaria en el sector externo más el rendimiento indirecto que Rubén nos comentaba, ¿verdad? El tipo de cambio que esperamos en T más 1 menos el tipo de cambio el día de hoy respecto del tipo de cambio el día de hoy. Claudia nos señaló correctamente que este es un porcentaje, este es otro porcentaje y el último componente también lo es. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, eso lo discutimos el día martes, pero quiero retomarlo. Nosotros dijimos, si hay una política monetaria contractiva en la cual suben los tipos de interés para poder restringir el crédito, restringir la demanda, restringir la inversión y obviamente que las presiones inflacionarias se diluyan, vamos a tener un incremento en esa tasa, tal como señalamos. Si ese incremento en la tasa está por arriba de la tasa de interés del extranjero, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Vuelvo a repetir. La tasa de interés interna y la tasa de interés externa, esas forman parte de los instrumentos de la política monetaria. Entonces, eso va a depender de los precios para poder saber el nivel de ese tipo de tasa. Entonces, lo que se va a determinar en la paridad no cubierta es precisamente lo que indicó mi hermana, es el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio, ¿cómo lo tenemos que analizar? En dos escenarios. Primero, ¿qué pasa con el tipo de cambio el día de hoy? Entonces, ¿quién me ayuda a explicar qué pasa con el tipo de cambio el día de hoy? Andrea. Andrea Fernández. ¿Me ayudaría usted, Andrea? Imagínense que usted sube sus tipos de interés. ¿Qué pasaría con el quetzal el día de hoy? Bueno, subo los tipos de interés. Digamos que en ese caso hay más restricción al crédito, las personas ya no pueden pedir la misma cantidad de dinero porque hay bastante, pues porque la tasa de interés está alta. Entonces hay menos quetzales, por lo tanto el tipo de cambio se aprecia, ¿no? De hecho, fíjense que el mecanismo viene por el lado del mercado de activos financieros. En eso después es correcto, Andrea, eso es correcto lo que usted señala. Fíjense que hay un canal que viene por el lado, un canal de transmisión sobre el tipo de cambio que viene por el lado del mercado de bonos. ¿Y qué pasaría, digamos, para complementar la respuesta que usted nos dio? ¿Sí, Juan? Sí, justamente por el lado de los bonos, a la hora de subir la tasa de interés van a ser más atractivos, lo cual va a tener mayor ingreso de dólares la economía y en el corto plazo los quetzales van a ser menos en comparación con los dólares que van a entrar. Por lo tanto, va a existir una apreciación. Correcto. Muy bien, Juan. Sí, esa es la respuesta. Lo que indicó Andrés efectivamente es otro canal, pero es un canal interno, ¿verdad? Lo estamos viendo desde la perspectiva del mercado de activos financieros. Entonces, Andrea, eso me parece muy bien por el lado del sector interno. Digamos que lo que Juan me señaló es lo que estaría pasando en el mercado de activos financieros, ¿verdad? Y que precisamente donde es el epicentro de este shock que nosotros estamos viendo. Y no tengo nada más que agregar, muy bien, Juan, eso sería el comportamiento del tipo de cambio. Entonces, esto de acá, este comportamiento del tipo de cambio, esta condición inicial, va a hacer que las expectativas futuras de variación del tipo de cambio también se alteren. ¿Sí, Erika? Gracias. Solo para aclarar lo que comentó la compañera Andrea, sería válido en el mercado de bienes, ¿verdad? Sí, exactamente. Fíjense que eso es válido en el mercado de bienes y por eso creo que es una respuesta correcta, pero dentro de la economía interna. Exactamente. Que estaría reforzando, Erika, muy buena observación la que usted hace, estaría reforzando la precisión nominal. Lo que pasa es que aquí lo estamos analizando precisamente desde el epicentro del choque, ¿verdad? Es decir, en el mercado en el cual se generó el choque. El choque se generó en el mercado de activos financieros. Entonces la respuesta tiene que venir precisamente de ese mercado. Por eso me parece correcto también lo que indicó Juan, ¿no? En el mercado de activos financieros.
Entonces sí, Erika, correcto, voy a complementar eso, lo que indicó André es válido para el mercado de bienes, ¿verdad? Porque efectivamente al momento de aumentar la tasa se restringe el dinero en una economía y eso acentúa la apreciación del quetzal, exactamente. Digamos que fue un canal que no hemos recalcado, ¿verdad? Porque prácticamente hemos estado hablando del mercado de activos inversibles. Entonces, jóvenes, se dan cuenta que lo que nos comenta Erika, que fue la respuesta de Andrés, es consistente con lo que tenemos acá. Pues, efectivamente, estaría empujando hacia la apreciación del quetzal. Y eso es muy importante, jóvenes, porque si se dan cuenta, nosotros cuando analizamos un canal o un mercado, hacemos set visuales de todo lo que pasa en el exterior, ¿verdad? Pero hay otros mercados que también pueden estar interactuando simultáneamente y afectando el mismo tipo de cambio. En este caso es un efecto que ve en la misma línea de lo que está pasando en qué mercado. En este mercado de activos financieros, exactamente. Muy buena observación. Exactamente. Muy bien. Jóvenes, esto cambia las expectativas de los agentes sobre lo que se espera del tipo de cambio futuro. Entonces viene la segunda dimensional que mi hermana nos señala. Entonces voy a colocar acá, vean acá, el tipo de cambio, aquí tengo el tipo de cambio y el tipo de tiempo. ¿Sí? Aquí tengo un tipo de cambio de equilibrio, ¿verdad? Que puede ser, como les indicamos, un promedio del quetzal en Guatemala, ¿verdad? Del tipo de cambio, 7.85. Entonces, ya cuando nos indicó, como tenemos movilidad perfecta, entran los dólares, aprecian el quetzal y ahora vamos a tener un quetzal que es un 7.60. ¿Sí? Entonces, la condición inicial, dado el incremento de la tasa de interés, que es esta política monetaria contractiva, puede generar un quetzal mucho más fuerte, ¿no? Ahora bien, acá, ¿qué espera el agente de variación del tipo de cambio? Voy a hacer una aclaración. Estos modelos son estacionarios en el sentido de que tienen convergencia, ¿sí? No buscan explicar crisis sostenidas o cambios de regímenes. Por ejemplo, si Guatemala pasara de tener un tipo de cambio flexible a un tipo de cambio fijo, obviamente todas las variables económicas estarían cambiando a partir de ahí. Pero este tipo de modelos no explican cambios de regímenes. Lo que hacen es explicar comportamientos de corto plazo. ¿Y qué característica tiene el componente de corto plazo que es el cíclico? Pues que converge a una media, ¿sí? Pues, al momento de que se aprecie el tipo de cambio, las expectativas de variación van a alterarse. Entonces, ¿qué esperarían, dada la apreciación de la variación futura de esa piedra? ¿Qué esperarían ustedes entonces? A futuro. ¿Que se aprecie o que se deprecie? Que se deprecie. Exactamente, muy bien, Carlos. ¿Sí? Ustedes esperan que el quetzal se deprecie, porque ustedes saben, ustedes tienen en su memoria que el tipo de cambio promedio es de 7.85. Entonces, si en un momento lo observan a 7.10, saben que eso es temporal. Tiene un comportamiento cíclico, converge a su media. Entonces, eso implica, Karen, aprovechando que usted me dio la respuesta correcta, ¿cómo sería esta tasa de variación? Dado que es una depreciación, ¿qué signo tendría? Tendría signo positivo. Signo positivo, balance, entonces tendríamos 7.85, que es su valor de convergencia, menos 7.6 partido 7.6. O sea, los agentes esperan, después de la apreciación, una depreciación, ¿no? Si lo analizamos en el contexto de la representación de la UIP, tendríamos 4% en la cual aumentó la tasa local, la del extranjero está en 3%, y ahora sabemos cuantitativamente cuál es la magnitud de la depreciación. Leonardo, ¿me dice usted cuál sería la magnitud de la depreciación si se verifica la paridad no cubierta? Así, ahí lo tenemos de nuevo. Disculpe, Link, es que me estoy cambiando de la compu del teléfono, que me está fallando el internet, pero me podría volver a repetir. Claro. Fíjense que dadas las tasas que tenemos acá, esta sería la tasa de interés interno, esta sería la tasa de interés del socio comercial de Guatemala. Si se verifica la paridad no cubierta,
pues ya sabemos que al momento de que aumenta la tasa se aprecia el capital. Después nos indicó Cari que se deprecia, pero la pregunta es en qué porcentaje se va a depreciar. ¿En qué porcentaje se va a depreciar? ¿En este porcentaje? Si se verifica esta... ¿Cuál? En el 1%. Muy bien, sería el 1%. Y eso sería como una especie de rendimiento indirecto para el inversionista que está, valga la redundancia, colocando sus recursos o invirtiendo en bonos de tesoro. Porque si se deprecia va a obtener más quetzales de los que pagó en su momento. Exactamente. Entonces, eso es lo que está detrás, jóvenes, de esta condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Tal como lo acabamos de discutir, la variable que se determina en esa condición de equilibrio es el tipo de cambio, no las tasas de interés. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es como una especie de resumen de lo que vimos el día martes. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles evidencia de la paridad no cubierta para economías en particular. Entonces, antes de mostrarles la gráfica de la paridad no cubierta en un país, pues les quiero hablar un poco, digamos, del contexto de ese país. Fíjense que dentro de las economías que están en Europa, hay algunas que no están integradas a la eurozona. Fíjense que no adoptaron el euro como moneda de curso legal. ¿Sí? Hay varias economías en Europa. Una de ellas es Dinamarca. Fíjense que Dinamarca no adoptó el euro como moneda. Siguió con su propia denominación de moneda, que es la corona. Ellos tienen una moneda que se llama corona. ¿Sí? Fíjense que el Banco Central de Dinamarca tiene distintos objetivos de política, ¿verdad? Tiene 3 objetivos. Digamos, tiene un objetivo de estabilidad de precios, ¿sí? Tiene un objetivo de buscar la eficiencia del sistema de pagos, ese es otro tema, no vamos a hablar de él. Y tiene un tercer objetivo de mantener la estabilidad en el sistema financiero, ¿verdad? Digamos, en los bancos del sistema de ese país. Fíjense que el primer objetivo, que es el que tiene la mayoría de bancos centrales, que busca estabilizar los precios, lo hace a través del tipo de cambio. Fíjense que Dinamarca tiene un tipo de cambio fijo, ¿sí? Es decir, tiene una relación predeterminada de la corona con el euro, ¿sí? Aproximadamente, les voy a colocar acá, un euro es equivalente a 7.4 coronas, ¿sí? Coronas danesas. Entonces, el objetivo de mantener los precios estables lo hace a través de un sistema cambiario predeterminado, es decir, un tipo de cambio fijo. Digamos que el Banco Central de Dinamarca se compromete con los agentes económicos, con todos, con los consumidores, con las firmas, con los exportadores, a que va a mantener un tipo de cambio de 7.4 más o menos una banda muy pequeña. En esencia es un tipo de cambio fijo, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros lo observamos desde la óptica, ¿sí? Desde la óptica de la paridad no cubierta, ¿qué creen que pasaría con este componente de tasa de variación esperada? Si el tipo de cambio es fijo. ¿Cuánto esperan los agentes que cambie el tipo de cambio? 0. Exactamente, 0. Sí, porque el tipo de cambio que ellos esperan, pues va a ser de 7.40. Y el del día de hoy es 7.40, porque se comprometió a eso, el Banco Central de Dinamarca. Pues esto sería 0. Pues para que se verifique la USD en la paridad no cubierta, en esa economía, pues ¿qué pasaría? Pues si la tasa de variación esperada es igual a 0 porque tiene un compromiso de los agentes económicos por mantener este tipo de cambio, pues lo que uno esperaría es que la tasa de interés local sea igual a la tasa de interés del extranjero, o bien la tasa de interés de la economía con la cual tiene el tipo de cambio fijo, ¿sí? Dicho en otras palabras, la tasa de interés de política monetaria, es decir, la de los bonos de Dinamarca, debería ser igual a la tasa de interés del Banco Central Europeo, que es la de la región con la cual tiene el tipo de cambio fijo.
Entonces, para poder encontrar evidencia de esta condición de equilibrio en el mercado de activos financieros, pues en los datos nosotros deberíamos de observar esto. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a revisar en la gráfica que les voy a presentar a continuación. ¿Sí? El Banco Central de Dinamarca persigue el objetivo, ¿sí?, de estabilidad de precios a través de mantener un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Fíjense que para poder mantener un tipo de cambio fijo, Dinamarca tiene dos instrumentos. Uno es la intervención en el mercado cambiario, es decir, compra o vende en el mercado de divisas, ya sea euros o inyecta coronas, para poder mantener este tipo de cambio. Ese sería un instrumento, y el otro instrumento que tiene disponible pues son los tipos de interés. ¿Sí? Digamos que utiliza principalmente los tipos de interés para poder, digamos, mantener el tipo de cambio en este valor. Bueno, entonces revisemos un poco la gráfica respecto del tipo de cambio, del euro a corona. ¿Sí? Vamos a ver, aquí está. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos esta gráfica, tenemos euros a corona danesa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en el eje vertical lo que tenemos es la moneda nacional, que en este caso sería la corona, y digamos estamos expresando el euro en esa moneda. Si se dan cuenta, pues en esencia es un tipo de cambio fijo. Entonces, miren, no es tan fijo, ¿verdad? Claramente, pues el tipo de cambio fijo es un escenario totalmente teórico, ¿sí?, donde se puede dar en los escenarios de dolarización, que es renunciar totalmente a la moneda, es un caso extremo, ¿verdad? Pero en este caso se mantiene la moneda local y mantiene un tipo de cambio predeterminado, ¿verdad?, con bandas muy estrechas en las cuales se puede mover esa moneda. Si ustedes revisan en la página del Banco Central de esa economía, las bandas de fluctuación son de 2% aproximadamente, es prácticamente un tipo de cambio predeterminado, ¿no? 7.40 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, dada esta dinámica del tipo de cambio, pues los agentes esperan que este tipo de cambio pues, se mantenga prácticamente estable, ¿verdad? Sus expectativas de variación son cero. Entonces, para que se verifique la UAP, ¿qué debería pasar? Las tasas de interés de política monetaria, pues prácticamente deberían ser iguales. Y eso es lo que tenemos acá, miren. Aquí tenemos las tasas de política monetaria, las tasas de préstamo del Banco Central de Dinamarca y del Banco Central Europeo. Y observen, jóvenes, hay una sincronización de las tasas de interés. O sea, el diferencial de tasas, estadísticamente, en promedio, pues termina siendo cero. Ahora ustedes se preguntarán, mire, ¿por qué pasa eso? Imaginemos que el Banco Central de Dinamarca no maneja de forma sincronizada las tasas de interés con el Banco Central Europeo. Particularmente, imaginemos que el Banco Central Europeo sube su tipo de interés y Dinamarca no lo hace. ¿Sí? De hecho, es lo que estamos observando en el sentido de que la mayoría de economías están aplicando políticas contractivas, ¿verdad? Están subiendo, digamos, recurrentemente sus tasas de interés para poder controlar la inflación. Entonces, el Banco Central Europeo, en el ejemplo que les estoy dando, sube su tipo de interés, pero Dinamarca no lo hace. Si no lo hace, ¿qué pasaría? Pues un poco lo que Juan nos comenta, ¿verdad? ¿Sí? Dado que existe movilidad perfecta de capitales, principalmente en la región europea, ¿verdad? Entre ellas es mucho más evidente esto, ¿sí? Si sube la tasa de interés del Banco Central Europeo y se mantiene fija, no se mueve la del Banco de Dinamarca, Banco Central de Dinamarca, eso generaría flujos de capital. ¿Qué estarían haciendo todos los inversionistas jóvenes? ¿Quién me puede describir qué pasaría en ese escenario? Ya no sería atractiva la tasa de interés de Dinamarca, entonces. Exactamente, entonces todo el mundo se movería a comprar bonos del Banco Central Europeo. Como lo que necesitan son dólares, los inversionistas en Dinamarca empiezan a demandar ¿qué moneda? Los euros. Dólares. Bueno, este caso serían euros, exactamente, que sería la moneda extranjera, es correcto, ¿verdad? Todos los inversionistas empiezan a demandar euros porque quieren comprar bonos del Banco Central Europeo. Entonces, eso genera presiones sobre la corona. ¿Qué tipo de presiones estaría generando sobre la moneda de Dinamarca? Todo el mundo se deshace de las coronas y empieza a demandar dólares.
se depreciaría. Exactamente, hay presiones hacia la depreciación de la corona, que el Banco Central no las puede permitir porque tiene un compromiso en su mandato legal, tiene un compromiso con los agentes económicos de 7-4. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues utiliza un instrumento que es la intervención en el mercado cambiario. Si no mueve la tasa, tiene que intervenir en el mercado cambiario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a satisfacer todas las divisas en euros que los agentes requieren. Al momento de hacerlo, ¿qué pasaría con su patrimonio en euros? Pues empieza a erosionarse, porque lo que va a hacer es que va a recoger las coronas que nadie quiere, va a inyectar euros, y eso hace que su patrimonio, que se llama reservas monetarias, eso lo vamos a empezar a ver el día de hoy, pues empiezan a desgastar. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, al momento de tener un tipo de cambio predeterminado, la economía local pierde independencia sobre sus tasas de interés. Y eso en términos del argot de la teoría macroeconómica o de la política monetaria, si quieren verlo así, se pierde independencia de la política monetaria. La política monetaria ya no es autónoma. ¿Por qué? Porque como lo ven en esta gráfica, ¿ven? Tiene que mover su tasa de interés secuencialmente, sincronizadamente con la de la economía a la cual tiene el tipo de cambio fijo. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la intuición detrás de la paridad no cubierta. Si no muevo los tipos de interés de manera sincronizada en la misma dirección, idealmente en la misma magnitud, pues lo que va a pasar es que los flujos de capital me van a obligar a intervenir en el mercado cambiario. Y en este caso, que es el de depreciación, voy a perder reservas monetarias internacionales y voy a perder euros. Y si eso es continuo, pues se puede erosionar el patrimonio del Banco Central Europeo, del Banco de Dinamarca, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de la paridad no cubierta de tipos de interés. Cuando el tipo de cambio es fijo, las tasas de interés tienen que ser iguales, ¿sí? Ahora, un aspecto que va de la mano es ¿por qué? Y que obviamente ustedes ya pueden responder con lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y es cómo a través de mantener un tipo de cambio fijo se logra el objetivo de estabilidad de precios. Porque revisen ustedes la página del Banco Central de Dinamarca y dice, el objetivo primario de política monetaria es preservar el poder de compra de los ingresos de los habitantes del mundo. ¿Cómo lo hacen? A través de mantener un tipo de cambio fijo. Eso ustedes ya pueden explicar por qué. ¿Por qué mantener un tipo de cambio fijo implica estabilidad en el nivel de precios? ¿Quién puede responder eso? Lo vimos en las primeras clases, ¿verdad? Imagínense que el tipo de cambio se deja que se deprecie. El escenario que les estaba dando, sube su tasa de interés, pero no la mueve el Banco de Dinamarca y deja que se deprecie. ¿Cómo eso puede afectar a los precios? ¿Cómo puede afectar eso a la inflación? Si la corona se deprecia, ¿qué pasaría después? Se está abaratando la moneda, digamos, se está abaratando, digamos, la moneda nacional. Entonces, si se abarata la moneda nacional, ¿qué pasaría con el tipo de cambio real? Adelante, no los puedo escuchar bien, muchachos. De hecho, casi no los puedo ver porque quiero tener la pantalla completa. Yo lo hago así. A ver si ya los puedo ver. ¿Qué pasaría, muchachos? Los precios suben. Los precios suben. Exactamente, ¿y por qué subirían los precios? Porque hay mucho más monetario. Sí, digamos, Por la si lo devaluación observamos de como... la moneda. Sí, adelante, por favor. Por la devaluación de la moneda. Sí, ¿cómo la depreciación de la moneda afecta a una mayor inflación? Hay dos canales, ¿verdad? Un canal monetario. Digamos, hay quienes consideran que la inflación es un fenómeno monetario, tengo mayor cantidad de moneda nacional, porque se acuerdan, no subí la tasa de manera sincronizada, entonces se depreció la moneda nacional, mayor cantidad de moneda nacional que está en coronas, pues eso hace que haya mayor cantidad de dinero y se genere más inflación, eso sería por una parte. Digamos que sería la explicación de macro 2, explicar la inflación como un fenómeno monetario. Pero también hay un canal externo que nosotros ya vimos, y es que cuando se deprecia la moneda nacional prácticamente estamos abaratando la corona. Se te disparen los precios, ¿qué pasaría con el tipo de cambio real?
pues se depreciaría, y si se deprecia el tipo de cambio real, estamos abaratando nuestros bienes, y eso generaría mayor cantidad de presiones inflacionarias, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso se traduciría, si no se mantiene el tipo de cambio fijo, en presiones, digamos, inflacionarias mucho mayores. Y fíjense que aquí prácticamente lo que se está controlando es el tipo de cambio real, porque por una parte el tipo de cambio nominal lo están manteniendo fijos, digamos, lo están manteniendo fijo, mejor dicho, ¿verdad? Sí, la relación la mantienen 1-1, entonces no van a dejar que su moneda se devalúe. Pero por otra parte, dado que su política monetaria, la de Dinamarca, es la misma, en esencia es la misma, jóvenes, que el de la zona euro, ¿qué creen que pasaría con la inflación de Dinamarca comparada con la de la zona euro? Si tienen prácticamente la misma política monetaria. ¿Cómo deberían ser ambas inflaciones? La de la zona euro y la de Dinamarca. Como tienen la misma política monetaria, entonces ¿cómo deberían ser las inflaciones? ¿Iguales? Deberían ser iguales. Revisemos esta gráfica, muchachos. Vean acá. Soy más pequeño. Aquí tenemos, no sé si se ve acá, se ve un poco más grande. Aquí tenemos el Consumer Price Index, es decir, el CPI, precios al consumidor, para la zona euro, 19 países. Y aquí tenemos el mismo indicador, la inflación, para Dinamarca. Jóvenes, vean acá. O sea, es evidente que la inflación está sincronizada también. Por eso les decía que cuando existe un tipo de cambio predeterminado, yo pierdo mi política monetaria, porque prácticamente toda la inflación va a ser inflación importada. Estoy siguiendo la política monetaria del país con el cual tengo el tipo de cambio fijo. Entonces ahora revisemos la ecuación del tipo de cambio real. Tenemos tipo de cambio nominal, precios externos y precios internos. ¿Será que al momento de controlar el tipo de cambio nominal y el diferencial de inflaciones, será que van a haber presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada? ¿Qué me dirían ustedes? Claramente no, porque estoy controlando el tipo de cambio, entonces no dejo que se devalúe la moneda. ¿Y el diferencial de inflaciones cuánto saca, muchachos? En promedio. Prácticamente cero. El diferencial de inflaciones, si ustedes restan esto menos esto, ¿cuánto es en promedio? En promedio es prácticamente cero, muchachos. Vean acá. El diferencial es casi cero. Entonces prácticamente el tipo de cambio real lo tienen controlado. Recuerden que el tipo de cambio real es un determinante de la demanda agregada, la cual potencialmente puede generar presiones inflacionarias. ¿De acuerdo? Entonces esa es la razón por la cual la estabilidad en el tipo de cambio nominal implica estabilidad en precios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el diferencial de inflaciones prácticamente cero. Están importando la inflación del país sobre la cual tienen el tipo de cambio fijo. Entonces vean que este ejemplo es muy interesante porque con las herramientas que ustedes ya tienen, pues pueden brindar argumentos sólidos de lo que está pasando detrás del tipo de cambio fijo. O sea, una política monetaria basada en estabilidad de precios a través de un tipo de cambio fijo es una herramienta posible para poder preservar el poder de compra de los agentes económicos. Exactamente. Y pues, por otra parte, nos sirve para ver la evidencia de la paridad no cubierta de tipos de interés. Aquí está la evidencia. ¿Ven? Como la tasa de variación esperada es cero, pues el diferencial de tipos de interés tiene que ser cero. Exactamente, sí es sencilla, muchachos. O bien la tasa de interés interna tiene que ser igual a la tasa de interés del extranjero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a integrar un poco los mercados que ya hemos venido modelando. Fíjense que modelamos primero el mercado de bienes, después el mercado de activos financieros, y pues ya podemos armar como una especie de vínculo entre ambos sectores, que lo vamos a formalizar precisamente con la balanza de pagos, que es nuestro siguiente tema. ¿De acuerdo? Entonces revisemos este diagrama. Este diagrama es muy, digamos, muy visual para que podamos observar cómo se interrelacionan las variables, ¿verdad? Y cómo el sector nominal puede afectar al sector real de la economía. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo parte del diferencial de tipos de interés. Precisamente lo que estábamos discutiendo. Podemos partir de la yield, de la paridad no cubierta.
Este diferencial en los tipos de interés. Vean acá cómo me voy a mover. Dado que tenemos movilidad perfecta de capitales, estos flujos de capital van a incidir sobre el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, la dinámica de las políticas monetarias a través de las tasas de interés van a generar flujos de capital. Esos flujos de capital van a afectar al tipo de cambio, ¿sí? Si se dan cuenta, hasta el momento me estoy moviendo en el sector nominal de nuestra economía. Ahora viene la integración. El tipo de cambio nominal tiene incidencia sobre el tipo de cambio real, es decir, sobre el precio relativo de los bienes. Porque si los precios de los bienes no cambiaran y, por ejemplo, se depreciara el quetzal, eso va a incidir sobre los precios relativos, ¿verdad? Llevados a una moneda en común, ¿sí? Entonces, bajo ese escenario, el tipo de cambio nominal es el vínculo hacia el sector real. ¿Cómo? Es a través del tipo de cambio real. Ya nos pasamos a la parte que está en azul. Este tipo de cambio real tiene incidencia sobre el sector externo a través de la balanza comercial, ¿sí? Exportaciones e importaciones, y eso va a afectar a la demanda real, ¿sí? Ese sería como una especie, jóvenes, de efecto sustitución, ¿sí? Pero también hay un efecto ingreso. Y el efecto ingreso viene dado por estos componentes que tenemos acá, el ingreso interno y el ingreso externo, que también van a afectar sobre la demanda real, ¿de acuerdo? Ustedes, si se dan cuenta, jóvenes, aquí tenemos los dos sectores que nosotros hemos venido discutiendo, ¿sí? El sector nominal y el sector real, ¿sí? Ahora fíjense que existe un cuadro contable, ¿sí? Que integra prácticamente todas las transacciones que están implícitas en estas variables, ¿verdad? Las transacciones que tienen que ver con el sector nominal y con el sector real, que están vinculadas con la economía del extranjero, y ese cuadro se llama balanza de pagos, ¿sí? Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a hablar un poco de la balanza de pagos con la vista puesta en encontrar un modelo que describa precisamente la balanza de pagos. Digamos, jóvenes, que esto se los comento porque nosotros no vamos a estudiar desde un enfoque contable a la balanza de pagos. Es decir, no vamos a ver cómo registrar transacciones, no vamos a ver a detalle qué hay en cada rubro, nos vamos a centrar en esa parte del análisis de la balanza de pagos. Por el contrario, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a analizar las interrelaciones entre cada una de las cuentas que conforman la balanza de pagos. Fíjense que lo que les acabo de decir va en línea con el objetivo que hablamos el primer día. Interrelación entre variables económicas agregadas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, muchachos. O sea, este curso es de modelaje macroeconómico, no de registro de transacciones comerciales en la balanza de pagos, y menos de discusión de este componente relevante o no, en términos normativos. Tampoco lo vamos a hacer, porque hay cursos que se focalizan en eso, ¿verdad? No lo analizamos, no por el hecho que no sea relevante, sino que, digamos, que el énfasis del curso es otro, como ya se los indiqué, ¿sí? Entonces, hecha esa salvedad, muchachos, iniciamos. ¿Qué es la balanza de pagos? Lo tienen ahí, obviamente no voy a leer lo mismo que está ahí, sino que les voy a indicar que en esencia la balanza de pagos es un cuadro que reporta, ¿sí?, todas aquellas transacciones de agentes locales que están vinculados con agentes del exterior. Así de sencillo. O sea, va desde, por ejemplo, el hecho que ustedes se metan a Amazon y decidan, qué sé yo, comprar zapatos. Se me ocurre eso. Esa transacción va en la balanza de pagos. También el hecho que ustedes reciban remesas familiares va en la balanza de pagos. O bien que el gobierno de Guatemala pague parte de la deuda externa, va en la balanza de pagos. Entonces, todas las transacciones que involucren a agentes locales y agentes del extranjero, obviamente en el entorno económico, van registradas en ese cuadro, ¿sí? Fíjense que este cuadro tiene tres grandes cuentas. Está la cuenta corriente, la cuenta capital y el saldo en balanza de pagos, ¿sí? Lo tenemos bien, cuenta corriente, cuenta capital y balanza de pagos. Entonces vamos a discutir en términos muy generales qué incluye cada cuenta. Fíjense que la cuenta corriente lo que incluye son todas aquellas transacciones que estén vinculadas con el sector real de nuestra economía. Sector real. Y ya lo vamos a ver a detalle. La cuenta capital
son todas aquellas transacciones vinculadas con el sector nominal de nuestra economía. Aquí encontramos la separación. Cuenta corriente, sector real. Cuenta capital, sector nominal. Y por último, pues la balanza de pagos define prácticamente la posición, digamos, superavitaria o deficitaria de la economía interna con el sector externo. No es nada más que la suma de las dos cuentas previas que acabamos de señalar, ¿sí? Eso define si la economía guatemalteca está acumulando reservas monetarias o bien si está perdiendo. Ya vamos a definir qué son las reservas. Revisemos un ejemplo de balanza de pagos. Pues digo nada más para que ustedes vean que está ahí incluido, no para estudiar cada rubro, ¿verdad? Menos a detalle no lo vamos a hacer. Bueno, primera característica, la balanza de pagos se tiene que expresar en dólares, una divisa reconocida y de estabilidad, que sea estable. Tres grandes cuentas, miren, aquí tenemos la cuenta corriente, aquí tenemos la cuenta capital y financiera, aquí está integrada. De hecho, la cuenta capital no tiene movimiento, no ha tenido movimiento en mucho tiempo. Entonces va a ser cuenta capital y financiera. Entonces, cuenta corriente, sector real. Cuenta capital, sector nominal. Perdón, cuenta capital y financiera, como les dije, el sector nominal. Y por último, estos activos de reserva es el saldo en balanza de pago. Es como ingresos, gastos y ver mi posición. Deficitario y superavitario. Así es sencillo. Entonces revisemos eso. Cuenta corriente. La cuenta corriente tiene varias subcuentas. Una de ellas es la balanza de bienes. Esta balanza de bienes se llama balanza comercial. Es la famosa balanza comercial o exportaciones netas, si quieren verlo de esa manera. Pero aquí ustedes vieron en macro 1 y macro 2. Sí, tenemos la balanza comercial. ¿Qué podemos rescatar de la balanza comercial en cuanto a los datos? Pues que Guatemala es un país netamente, estructuralmente deficitario, ¿sí? En la balanza comercial. Lo ha sido, lo es, y casi que sin temor a duda lo vamos a hacer, lo vamos a seguir siendo. Obviamente por lo que exportamos, no vamos a menos que cambiáramos la forma de producir, que traería involucrado un cambio en la dinámica de las exportaciones, pero lo contrario pues va a seguir siendo así. Este signo menos lo que indica es que tengo una posición deficitaria, es decir, tengo que encontrar estos dólares para poder pagar todas las importaciones que estoy realizando como país. Lo que estoy exportando, los dólares que recibo no me son suficientes para poder pagar todo lo que estoy importando, ¿de acuerdo? Eso me indica la balanza de bienes. Balanza de servicios también es deficitaria, solo que en menor medida, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí? Transporte, viajes. Fíjense que lo que realmente hace que no sea tan deficitaria la cuenta de servicios es el rubro de turismo. Aquí va la parte de turismo, ¿bien? Y eso pues obviamente es superavitario en la economía local, ¿sí? Eso hace que no seamos tan deficitarios en esta cuenta, ¿sí? Subcuenta. Vean esta parte de ingreso primario. Solo les voy a comentar en términos generales qué va a incluir acá, ¿sí? En el ingreso primario, pues ahí tenemos la remuneración a los factores de la producción. Es un poco el esquema simplificado que ustedes vieron en sus cursos iniciales de economía, ¿no? ¿Sí? Donde observan la remuneración a cada factor productivo. Aquí también lo tenemos, solo que es aquel factor productivo que está vinculado con el sector externo, ¿sí? Por ejemplo, remuneración de empleados. Ustedes como economistas los contrata el Fondo Monetario para que hagan un estudio país en el extranjero. Ustedes van a recibir sus honorarios y esos van a venir en dólares, ¿sí? Como son agentes que están registrados en la economía local, pues ese es un ingreso de dólares a la economía interna, ¿sí? Renta de inversión directa. Fíjense que esta es la remuneración al factor capacidad empresarial, si quieren verlo así, ¿sí? Fíjense que aquí lo que tenemos son todas las ganancias o las utilidades que obtienen aquellas firmas que están en Guatemala, pero que el origen del capital es extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, Walmart, todas las empresas extranjeras con las que están ubicadas acá en Guatemala.
Esas empresas generan ganancias. Entonces esas ganancias se van a repatriar a su país de origen. Es una salida de dólares. Y vean cuánto dólar sale por ese concepto. Siguiente, renta de la inversión de cartera. Ahí lo que tenemos es prácticamente es la remuneración al factor capital. El de arriba es capacidad empresarial. El de abajo es capital. La remuneración del capital es la tasa de interés. Entre muchas cosas de lo que hay acá están los intereses que paga el país por la deuda externa. Aquí va el pago de intereses, ¿no? Negativo, estamos siempre pagando intereses. Y otras inversiones, ¿verdad? Ingreso secundario. Jóvenes, ¿qué es lo que tenemos acá? Vean ese monto. Positivo. Y muy grande. Transferencias personales en lugares. ¿Qué creen que hay? Remesas. Sí, aquí están las remesas, jóvenes. Vean el monto de remesas. Es una cantidad muy considerable. Antes se decía que era 10% del PIB. Subió, jóvenes. Es aproximadamente 13-14% del Producto Interno Bruto. Pero vean el rol que juega el ingreso secundario, o sea, las remesas familiares dentro de la cuenta corriente. O sea, imaginen que no tenemos ingreso secundario. ¿Qué pasaría con nuestra cuenta corriente? Sería mucho más deficitaria de lo que está acá. O sea, prácticamente son las remesas familiares las que hacen que subsane el déficit en la balanza comercial. Si se dan cuenta, observen eso. O sea, la balanza comercial se paga con las remesas. ¿Sí? Viéndolo desde el punto de vista tal como lo tenemos acá, puramente contable. Obviamente las remesas tienen un impacto en el consumo, inversión fuerte, y su relevancia va mucho más allá de lo que les estoy mencionando. Pero si ustedes lo ven así directamente dentro de la balanza de pagos, gracias a las remesas familiares es que nuestra cuenta corriente en algunos casos es superavitaria. ¿Sí? De hecho, ese incremento tan fuerte, por aquí lo tenemos en el año 2016 y 2017. Fíjense que tuvo otro pico en la pandemia. Si ustedes revisan los datos en la pandemia, las remesas se fueron hacia arriba. ¿Sí? Y gracias a ello, digamos que hay un nivel robusto de reservas monetarias internacionales. Porque si no, se estarían erosionando por concepto del déficit estructural que tenemos en la balanza comercial. ¿De acuerdo? Pero si quieren buscar datos de remesas, tienen que buscarlo acá. Transferencias. Perdón, me interrumpa. ¿Usted cree que ese sea motivo de... Gracias. ¿Usted cree que ese sea motivo del hecho de que se hayan mandado muchas remesas familiares? ¿Ese fue motivo para que la moneda ahorita se mantenga no del todo estable, pero más estable que en otros países? Bueno, hay otros motivos, digamos, eso puede ser uno de los motivos, digamos que el incremento en remesas ha sido estacionario en el sentido de que año con año ha venido creciendo y eso genera un efecto sobre el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Qué efecto estaría generando? Digamos, un influjo cada vez más grande de remesas familiares interhispánicas. ¿Qué efecto estaría generando sobre el quetzal? La depreciación de la moneda. La apreciación, Exactamente, es una apreciación, ¿verdad? El quetzal estaría teniendo a apreciarse, ¿verdad? La realidad es que hay muchos más factores que influyen y como no es únicamente el efecto de las remesas, sino de otras variables, pues hace que el tipo de cambio pues tenga sus movimientos de apreciación y depreciación. Por ejemplo, ustedes han visto ahora el quetzal. ¿Qué está pasando con el quetzal en estos últimos meses? ¿Qué han observado del quetzal? Pues yo he visto que ha subido un poco de precio. Digamos, se ha depreciado. O sea, digamos, el quetzal ha perdido valor, se ha depreciado últimamente. Muchos se lo adjudican a la situación extraeconómica, digamos, que se está viviendo, y eso afecta a los inversionistas, un montón de situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Además de que hay mucha demanda de dólares por concepto de la potencial demanda de final de año, entonces las firmas empiezan a demandar dólares porque muchos de los insumos son materias primas no producidas localmente. Entonces, hay muchas variables, ¿verdad? Pero concretamente, ya que voy a su pregunta, digamos que la estabilidad que se observa en el tipo de cambio nacional pues se debe más a factores asociados a que no tenemos un mercado tanto primario como secundario de valores
desarrollado. Si se da cuenta, pues no es que nuestros bonos, digamos los bonos del Ministerio de Finanzas, tengan una demanda fuerte en el sector externo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que tampoco hay otros instrumentos como acciones que hace que vengan flujos de capital para poder invertirlos en una empresa, como si lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Tienen hasta índices bursátiles para ello. Entonces, digamos, considero que la estabilidad que uno observa en el tipo de cambio se debe a que nuestros mercados financieros no están del todo desarrollados. No somos un mercado tan atractivo para la inversión de cartera y tampoco para la extranjera directa, que haga que el tipo de cambio tenga mucha volatilidad, como si lo tienen otras economías, ¿verdad? Incluso de la región. Digamos el caso de Panamá, el caso de Perú, otras economías que son mucho más grandes y que son mucho más atractivas para la inversión, ¿verdad? La inversión, digamos, puede ser extranjera directa, pero principalmente inversión de cartera. ¿Sí? Entonces yo siento que más se debe a eso, y que, digamos que las remesas lo que han contribuido de forma aislada es a generar la apreciación del quetzal, ¿verdad? Pero vemos que es un conjunto de otras variables también. Entonces hace que en el neto pues tenga periodos de apreciación o bien periodos de depreciación. Es más que todo qué tan desarrollado está el mercado de activos financieros en nuestro país, ¿verdad? Esa sería la razón, ¿verdad? Ah, ok, entiendo. Bueno, pero yo lo imaginé por el tema de que dijo que se fortalecieron más las reservas de monedas internacionales. Eso es cierto. Digamos que el flujo ingente, grande de remesas familiares tiene incidencia sobre las reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Digamos que el tipo de cambio tiene una dinámica distinta, ¿verdad? Obviamente está afectado por sus fundamentales y su relativa estabilidad pues se debe a lo que le comentaba del desarrollo del mercado primario y secundario a nivel financiero, ¿no? Pero sí, efectivamente, en cuanto al monto de reservas monetarias internacionales, pues obviamente está explicado en gran medida, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Por las remesas familiares. Eso sí es una realidad, muchachos. Eso es cierto. ¿Sí? Entonces, si quieren, pasemos a la parte de la cuenta capital y financiera. Como les indicaba, la cuenta financiera principalmente tiene transacciones vinculadas con el sector nominal, ¿sí? En esencia, jóvenes, y eso me interesa que quede totalmente claro, lo que tenemos acá son flujos de capital, ¿sí? Esos flujos de capital se pueden destinar ya sea a la inversión directa, es decir, a la inversión física, inversión extranjera directa, o bien a la inversión de cartera, inversión de bonos, acciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces revisemos un poquito lo que tenemos acá. Fíjense que aquí la forma de lectura es otra. Aquí sería ¿A dónde activos, Aquí nomás ando menos pasivos, ¿sí? Los activos y pasivos, ¿de acuerdo? Digamos que aquí lo que tenemos en activos es inversión directa en el exterior, o sea, son las empresas de origen guatemalteco que están ubicados fuera del país. El clásico ejemplo y el único que se me ocurre, año con año, siempre lo digo, es Pollo Campero. Está en un montón de países, en varios países. Eso implica llevarse dólares de la economía interna a la economía externa. Pero compárenlo con la inversión directa en Guatemala. Vean la diferencia. Estos son los dólares que se van y estos son los dólares que ingresan. Son todas las empresas que están en Guatemala y que tienen origen extranjero. Capital extranjero. ¿Sí? Inversión de cartera. Estos son los préstamos que nosotros otorgamos al extranjero. Pero vean ahora los préstamos que nosotros recibimos. O sea, somos deudores prácticamente netos. Aquí tenemos otras inversiones que lo que contiene principalmente son líneas de crédito. Hay más cosas, pero son líneas de crédito que vienen del exterior y se canalizan a través del sistema financiero. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la cuenta financiera, pues define la posición activos y pasivos, digamos, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues es prácticamente superavitaria, ¿no? En estos periodos que tenemos acá y generalmente lo ha sido. ¿Por qué? Porque somos deudores, o sea, prácticamente recibimos dólares, ¿sí? Y ya sea por concepto de préstamos o bien por concepto de inversión directa, y eso hace que tengamos una posición superavitaria comparada con la deficitaria que tendríamos en la balanza comercial. No tanto en la cuenta corriente por el efecto de las remesas que ya les comenté, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que al final del día pues tenemos la cuenta corriente, la cuenta capital y contablemente
hay algo que se llama errores y omisiones, y ese es un aspecto más, como les digo, más de registro que económico, porque, digamos, los compañeros que están en cuentas nacionales, ellos registran las transacciones en el sector nominal, en el sector real, ven cuánto hay de reservas monetarias y dicen, bueno, hay un faltante, ¿verdad? Entonces ellos se lo adjudican a ese rubro, errores y omisiones. Es como en contabilidad, como una cuenta que cuadra todo, ¿verdad? Entonces dicen, miren, en mi caja tengo 15 quetzales, ¿verdad? Y debería tener más, ¿verdad? Entonces al final de cuentas ellos lo colocan en esta cuenta cuadradora, ¿sí? Los que están en cuentas, pues obviamente tienen una ciencia para ver esto, pero en esencia eso es, ¿sí? Lo que me interesa para fines de este curso de Macroeconomía 3 es que la suma de la cuenta, la suma algebraica de la cuenta corriente más la cuenta capital, le coloco ahí una nota al pie, junto con esos errores y omisiones, definen lo que es el saldo en balanza de pagos. Mucho ojo, esto que dice activos de reserva es el saldo en balanza de pagos. Y dependiendo de su signo, hay una acumulación de reservas monetarias o bien hay una pérdida de reservas. Si es más, es un incremento; si es menos, una pérdida de reservas. ¿De acuerdo? Como lo pueden observar año con año, pues el stock de reservas monetarias está aumentando. O sea, lo que tenemos acá en la balanza de pagos son flujos, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben la diferencia, porque se lo vieron en macro 1 o macro 2, la diferencia entre flujo y stock. Entonces aquí lo que tenemos es un flujo, y eso va a afectar el stock de reservas monetarias internacionales, ¿sí? Entonces los activos de reserva es equivalente a la variación en reservas. Ahora la pregunta es, ¿qué son las reservas monetarias internacionales? Antes de pasar a nuestro modelo de balanza de pagos, que es lo que tenemos acá, voy a hablar un poquito de las reservas monetarias, ¿sí? ¿Qué son las reservas monetarias internacionales? ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver acá en esta diapositiva, pues prácticamente son activos líquidos, expresados en dólares, son divisas, ¿sí? Que están en posesión de la autonomía monetaria. ¿Sí? Hay otros activos como por ejemplo oro, ustedes lo pueden ver ahí. También incluye una moneda que tiene el Fondo Monetario, que se llama derechos especiales de giro, que no es nada más que una cesta de canastas de economías desarrolladas y economías emergentes que están incluidas ahí, y que le sirve al Fondo Monetario para poder otorgar préstamos a los países que son miembros. Pero en esencia, jóvenes, lo que se tienen son divisas líquidas, y eso es muy importante, ¿sí? Porque tienen que ser recursos de inmediata exigibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Veamos un poco las funciones. Aquí lo tenemos, ¿bien? Una función de las reservas monetarias es ser recursos inmediatos en momentos de crisis. Por ejemplo, se me acuerda ahorita la pandemia. Fíjense que en la pandemia todo mundo andaba en busca de vacunas, ¿sí? Pero ¿cómo se pagan las vacunas? Las vacunas se pagan en dólares, la moneda internacional por excelencia. Entonces hay que tener recursos líquidos para ese tipo de emergencias, ¿sí? Se requerían mascarillas, se requerían respiradores, qué sé yo. Unas obviamente se producían acá, pero no se iban a dar abasto. En momentos de crisis son indispensables las reservas monetarias. Un nivel robusto de reservas pues ayuda a una economía en tiempos de crisis. Número 2, moderar la volatilidad del tipo de cambio. Como lo vimos en el caso de Dinamarca, pues las reservas monetarias, que son los recursos que tiene banca central, que están expresados en dólares, pueden servir para poder intervenir en el mercado cambiario. Si, por ejemplo, hay presiones hacia la depreciación del quetzal, tengo que tener un nivel robusto de reservas, porque sé que tengo que inyectar moneda extranjera y recoger quetzales. Por el contrario, si hay presiones hacia la apreciación, pues obviamente voy a acumular reservas monetarias internacionales. El problema, porque no todo es positivo en ese escenario, es que al momento de acumularlo lo voy a hacer a un costo más alto, porque al final esos dólares se los compran los bancos, y los bancos colocan un precio pues, que obviamente va a ser competitivo. Entonces acumular esas reservas pues también es costoso, no crean que es todo gratis, ¿verdad? ¿Sí? Al punto que voy es que intervenir en el mercado cambiario implica tener un nivel robusto de divisas, de reservas monetarias internacionales. Y por último, lo tenemos aquí en esta diapositiva, pues sirve para poder subsanar cualquier déficit en la balanza de pagos. Precisamente eso es lo que está pasando en Guatemala. De hecho, es en exceso. O sea, no solo sirve para poder
compensar el déficit en las subcuentas de la cuenta corriente, la balanza de bienes, la balanza de servicios, ingreso primario, sino que también queda un remanente que permita acumular reservas monetarias internacionales, ¿sí? Que es la observación que estaba haciendo Jacqueline, eso sí es cierto. Las remesas familiares contribuyen a hacer más robusto el monto de reservas monetarias internacionales, eso es totalmente cierto, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, a partir de lo que ya vimos, como les indiqué, no entramos mucho a detalle, ¿verdad? Primero, qué está dentro de cada cuenta. Entonces, los indicadores muy generales. Tampoco vimos, mire, esto es bueno, esto es malo, porque eso tiene que ver con la economía normativa. Ahí sí no nos vamos a detener en eso, lo van a ver en sus cursos de política, me imagino que lo van a discutir. Lo que más me interesa es que ustedes comprendan que la balanza de pago lo que hace es integrar los dos sectores. El real, que está contenido en la cuenta corriente, el nominal, que está contenido en la cuenta capital y financiera, y el saldo me define la posición de acumulación o pérdidas de recursos líquidos en dólares. Esos recursos se llaman reservas monetarias internacionales. ¿De acuerdo? Es en esencia la balanza de pagos para nosotros en macroeconomía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es vamos a modelar la balanza de pagos. ¿Qué es un modelo? Es una representación simplificada de ese cuadro. En esencia, para nosotros, ese modelo de balanza de pagos es un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a escribir en la pizarra. Bueno, si no, hice una inquietud antes de pasarme a la pizarra, ¿verdad? De lo que acabo de presentarle, ¿verdad? Una revisión muy somera de este cuadro, que lo van a ver en su curso, o lo están viendo en su curso de cuentas nacionales, contabilidad social, no sé cómo le llaman, ¿no? Hacemos a modelar la balanza de pagos, muchachos. Me abro esto. UIT, nuestra UIT. Entonces, vamos a colocar balanza de pagos. Nuestro modelo de balanza de pagos es un sistema de ecuaciones que describe o que refleja, que describe, no sé bien ahí, describe, que describe, que describe las interacciones entre agentes económicos vinculados con la economía externa. Tanto en el sector real como en el nominal. Como nominal. Entonces, la balanza de pagos que vamos a construir tiene que ser un reflejo de esto. Es un sistema de ecuaciones. Eso es lo que vamos a representar ahora. Un sistema de ecuaciones que va a reflejar las interacciones, ¿verdad?, que hay entre agentes económicos, que obviamente están vinculados con el sector externo, con la economía externa, en el plano nominal y en el plano real. Tiene sentido esta definición. Entonces vamos a empezar con nuestro modelo, ¿sí? Ecuación número 1.
el saldo en cuenta corriente es igual a la balanza comercial. Vean ese supuesto, jóvenes. Esta ecuación es polémica. Ustedes la ven y me pueden votar este modelo ya. Dice, mira, ¿usted qué se cree con esta ecuación? ¿Quién puede criticarme la ecuación 1? Es criticable por muchos lados. Me la pueden votar ya. ¿Quién me puede decir algo de la ecuación 1? Un público así, jóvenes, que no me critique, está excelente. Ahí está. Nirvana primero. Eso sí, no se vale decir nada de la letra. Esa letra mala ya no me la puedo quitar. Pero, ¿qué podemos decir de la ecuación 1? Bueno, que en realidad ese supuesto no es real porque el saldo de la cuenta corriente no es igual a las exportaciones netas. ¿Qué estoy omitiendo ahí, mi hermana? Sí, esa ecuación no sirve. ¿Qué estoy omitiendo ahí? ¿Qué es importante para nosotros en la balanza de pago? ¿Cómo? Las transferencias a hogares. O sea, decir que la cuenta corriente es la balanza comercial es un engaño. Porque si ustedes ven el ingreso primario, es prácticamente el componente más fuerte. Entonces, efectivamente, para economías como la nuestra, este supuesto no es válido. ¿Qué respuesta les puedo dar yo? Fíjense que nosotros cuando construyamos nuestra función balanza de pagos por parte del modelo, las remesas familiares lo que generan son desplazamientos y no movimientos a lo largo de la función. Esa sería mi justificación a la crítica, que es válida. No, mire, no se preocupen. Las remesas se van a observar como shocks que van a desplazar nuestra función balanza de pagos. Entonces, jóvenes, dado que ustedes están grabando esto, se van a acordar cuando veamos la función balanza de pagos. Y vamos a ver el ejemplo de las remesas. ¿Sí? Pues no se preocupen por esa parte. Gracias por la crítica. De hecho, esa es la crítica que estábamos buscando. Pero la vamos a modelar exógenamente a través de un shock que va a desplazar nuestra gráfica de la balanza de pagos. ¿Sí? Muy buena observación. Número 2. Exportaciones netas. Las exportaciones netas, que es prácticamente la cuenta corriente, va a ser función del ingreso interno, ingreso externo y tipo de cambio real. O sea, este componente de la demanda agregada depende del PIB local, del PIB del extranjero y del precio relativo de bienes. Los jóvenes, ¿cuál es el signo esperado del tipo de cambio real en un modelo de exportación de netas? Le quiero preguntar a Ana Gabriela, me diría usted, por favor, ¿cuál sería el signo teórico? Si usted hace una estimación estadística, ¿qué esperaría de un shock de precios relativos de bienes sobre la balanza comercial? Esperaría que fuera negativo. ¿Por qué? Recuerda que los ingresos extranjeros son mayores que los ingresos nacionales. Recordemos que el tipo de cambio real, Ana, lo que describe es precio relativo de bienes, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que el efecto renta lo vamos a discutir en un par de minutos, ¿sí? Sí, vamos a ver qué pasa con eso en un momento. Pero centrémonos en la parte del precio relativo de bienes. Astrid López. ¿Me ayudaría usted, Astrid? ¿Qué esperaría acá en una estimación econométrica? Puede decir que no esperaría nada porque no haría una estimación econométrica. Eso no es pues la respuesta. Entonces, miren, le transfiero la pregunta a alguien más, también se vale eso. ¿No? Se la podemos preguntar a Ignacio. Puede ser una alternativa. Jóvenes, alguien que no le haya preguntado. Jacqueline ya le pregunté, Juan también, Rubén también, Cristian también, Luis también, Carlos, Karen, Carlos Alberto, Erika, Andrea, mi hermana, Carlos, Carlos.
No puede ser que Andrés Quiñones, o sea, le pregunté a Andrés, me acuerdo, que le pregunté en su momento. Magda Nadel. No sé si ya le pregunté a Magda, pero le voy a preguntar nuevamente. ¿Qué esperaría usted? ¿Cuál sería el signo que esperaría acá? Perdón por el ruido. No, te da pena. Imagínense que hay un shock del tipo de cambio real. ¿Qué esperaría con la demanda neta del sector externo? No sé si le pregunto a Ana. Vamos a ver, positivo. ¿Qué Magda? ¿Por qué esperaría que fuese positivo? Mi lógica, pero no sabría cómo argumentarle eso. Imagínense que hubiese pregunta de examen. Y Ya perdí. le pone, mire, si usted no justifica la respuesta, mala. ¿Pueden creer que hay catedráticos que hacen eso, muchachos? Y en esas me estoy yo lamentablemente. Si seleccionan la respuesta pero no me justifican, mala. Esta gente, este profesor que se cree. No, así lo pongo a veces. No sé qué vaya a pasar en este examen, pero probablemente sea algo así. Vamos a ver. Ana Zeto. Yo creo que usted ya le pregunté a Ana, pero le voy a preguntar. Está a la par de Marvel en este salón virtual que tengo acá. Están sentadas en acá. ¿Ana? ¿No? No tengo idea, Lick. La sinceridad, digamos, es otra cualidad que me agrada, ¿sí? Vamos a ver. Brandon. A usted también creo que ya le pregunté, pero bueno, nuevamente. Brandon. Más, menos y por qué. Hay cuenta que es un examen oral. Donde me responde bien, me bajo puntos. Sinceramente, le quisiera trasladar la pregunta a alguien más. En esta ocasión no tengo la respuesta clara. No hay problema. Vamos a ver. J. Jennifer, ya le pregunté. Juan también. Yulisa. Ya le pregunté a Yulisa. En esta semana pasada no leí, en las anteriores y en 2 ocasiones. Pues, 2 ocasiones, jóvenes. Ustedes miren, ya pregunté en 2 ocasiones. Entonces no le voy a preguntar a Yulisa, ya le pregunté en 2 ocasiones. Cristian también. Mario también. Mario también. Marlene. Entonces está por ahí Marlene. Ramírez. Yo voy por la N. Licenciado. ¿Sí, Carlos? Alberto. O sea, prácticamente este shock positivo es como abaratar. Pues si suben los precios, pasan locales, pero si suben los precios locales, las exportaciones bajarían, porque el país se dedicaría a importar. Pero no sé si estoy bien, esto va a pensar por eso no. Solo hay que ver el síntoma, digamos que va por ahí, Carlos. Solo hay que ver digamos, el coeficiente, o sea, parto de la paridad absoluta. Y si hay un shock positivo, esto pasa a 2. Les voy a decir que son bienes nacionales, ¿verdad? Entonces, si paso de la paridad a un tipo de cambio depreciado, fíjense que mi balanza comercial, digamos que está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasaría? Pues, como estoy abaratado, me es más atractivo consumir localmente, consumir ir afuera, van a demandar los bienes, y los que están localmente prefieren no importar porque es más caro, ¿verdad? Tienen que conseguir más bienes nacionales. Entonces, ambos componentes van en la dirección de hacer una balanza comercial superavitaria, ¿verdad? Entonces, lo que espero que es un signo positivo. O sea, si estoy abaratando los bienes nacionales a través de una depreciación real, mi balanza comercial tiene que mejorar, ¿verdad? Sería para el efecto sustitución. Aquí hay un efecto sustitución porque estoy encareciendo
los bienes del extranjero y abaratando los nacionales. Vamos a ver, entonces esto es más. ¿Qué pasaría si hay un shock del ingreso externo? Si el PIB de nuestro socio comercial aumenta, el efecto renta hace que se te dispare, pues voy a exportar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la balanza comercial? Pues va a ser sobrecalentado. Caso contrario, si hay un shock del ingreso interno, ¿qué pasaría ahí, muchachos? Si hay un shock del ingreso interno, pues yo puedo consumir más localmente sobre un consumo que no tiene que ver con la balanza comercial. ¿Sí? Entonces, esperen un momento. Aquí. Ahí está. Voy a consumir más, ¿verdad? Pero eso no va en la balanza comercial. Lo que sí va a pasar es que cuando aumente el ingreso, voy a consumir más de bienes producidos en el extranjero, o sea, van a aumentar las importaciones secundarias, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar con un shock del ingreso? Va a ser que la balanza comercial, digamos, no la demanda agregada total, sino la balanza comercial sea deficitaria. Entonces, si ustedes tienen que hacer me imagino que hacen un modelo econométrico, en este semestre pueden hacer un modelo econométrico de las exportaciones netas en función del tipo de cambio real, precios internos y precios del exterior. Y esos serían los signos teóricos, los que esperarían en sus parámetros, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos prácticamente la cuenta corriente modelada. Miren, qué sencillo. En 2 ecuaciones tenemos toda la primera parte del cuadro, ¿sí? El día de mañana, porque mañana tenemos clase, el día de mañana vamos a trabajar con la cuenta capital, vamos a modelar el saldo de balanza de pagos y vamos a construir relaciones entre las cuentas, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos hecho eso, pues pasamos al modelo de sobrereacción del tipo de cambio, que es un modelo de equilibrio general que parte de un paper que ya les trasladamos también, o sea que digamos que ese modelo es una combinación de todas las herramientas que hemos visto con un alto grado de análisis cuantitativo. Es un modelo muy desafiante, pero muy interesante para poderlo estudiar en el curso, ¿sí? Los jóvenes, hasta acá dejamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Tengan feliz noche y como siempre es un gusto verles y saludarles, ¿de acuerdo? Buenas noches, estudien bastante porque ahí se acercan los exámenes parciales. Están a la vista. Adelante, mi hermana. ¿Sí? Rick, dice que yo quería ver si usted no quiere hacer una buena acción hoy. Vamos a ver, depende de la buena acción. ¿Será que no puede poner el laboratorio para mañana? Que Damián imposible moverle, sí, no, tiene que ser alguien. Bueno, no sé si ya algo que se me había olvidado indicarle a Ana Judith es que siempre el deadline lo colocamos a las 5, ¿verdad? O sea, a esta hora ya tendría que estar entregado, pero como no se le indique a Ana, pues va a ser para el próximo laboratorio. A las 5 para que a estas alturas no estén ahí corriendo con el laboratorio, porque me imagino que el deadline es a las 12, si no estoy equivocado, ¿verdad? ¿Es así? No, lo tiene a las 11. A las 11. Entonces, no, lo vamos a colocar a las 5 siempre para que a estas alturas pues, ya hayan salido de eso. Pero no, digamos, la fecha sí no podemos cambiar. Bueno, muchachos, entonces yo lo dejaría por acá. Mañana separan que sí me queda un poquito más para poder resolver inquietudes, cualquier cosa. Quejas y reclamos también, saben que tienen la libertad. Entonces, no anónima, pero sí van a tener libertad de poder expresarse. Entonces, feliz noche. Nos vemos el día de mañana a las 7. Karen. Noche, Ley. Buenas noches, una pregunta. Fíjense que yo estaba buscando la balanza comercial, le estaba buscando los datos
La busqué en el banco, pero no los encontré de este primer trimestre del año, porque quería ver un dato sobre la salida de los flujos de capitales, pero no las encontré. Ah, usted es para Guatemala. Ajá. Se fue a donde dice estadísticas del sector externo, ¿no? Porque hay una parte que dice balanza, ¿cómo se llama? Balanza de pagos armonizada, algo así creo que es. Ajá, esa, pero No, no la no sé si tiene ahí, bueno, no sé. Si lo tiene sería excelente. Si lo tiene ahí para mostrar por la pantalla, con mucho gusto le puedo indicar por dónde me puedo haberlo visto. Si lo tiene ahí en pantalla, si no, pues. Bueno, entonces déjeme ver si yo tengo ese vínculo, se lo traslado para que había visto digamos, que lo habían nosotros. publicado el primer trimestre de este año, hasta ahorita, en julio. Eso ya están datos del primer trimestre, eso sí recuerdo, porque cuando sacan los datos de cuentas nacionales, donde ya salió 2023 Q1, el primer trimestre, también publican los de balanza de pagos, Karen. O sea que yo casi que 100% seguro que ya están. Sí, yo también estoy segura que están, pero no los encuentro. Están, qué raro, qué raro. Eso sí, si quiere déjeme revisar y con mucho gusto. Gracias, feliz noche. Karen, solo una pregunta. Digamos, ¿Sí? eso no tiene nada que ver con clase, pero usted no tiene un hermano que estudió acá hace un par de años en la escuela, Sí, ¿no? sí, sí. Que Byron, creo que es Byron o Minor. Minor, ¿verdad? Es que mire, me suena porque estuvo hace un par de años en la escuela, entonces con su apellido porque creo que él es de Chimaltenango, o sea, no estoy